¿Sabes qué riesgo conlleva dejar un vacío en tu interior? Descubre el peligro y cómo evitarlo. Hola, soy María Amparo y hoy quiero desmitificar el concepto del vacío del que tanto se habla, para que tú puedas comprender los riesgos y los peligros que conlleva si no sabes cómo abordarlo. Para esto requieres saber qué es el vacío. El vacío es una sensación interna de ausencia o carencia de algo significativo. La carencia se refiere a la falta continua de esos elementos esenciales para el desarrollo de un ser humano como son el amor, la nutrición, entre otros. Mientras que la ausencia es la falta temporal o permanente de personas o cosas en momentos cruciales de la vida. Ambos afectan negativamente el crecimiento y el bienestar de esta persona. Al hablar de la ausencia podemos incluir todos los tipos de duelos. Cuando hablamos del vacío como carencia, esta marca una diferencia profunda en la vida del ser. Aquí es donde radica el peligro si no sabes asumir los riesgos asociados. El vacío puede afectar el desarrollo de la vida de un ser humano desde el nacimiento hasta la edad adulta. Te presento algunas de las principales implicaciones. Desde el nacimiento hasta la infancia se da, primero, un desarrollo emocional deficiente. Y esto es debido a la falta de afecto y atención que causa en el niño inseguridades y dificultades para crear vínculos saludables. Segundo, se generan problemas de apego, lo cual lleva al tercer punto que son las conductas y los comportamientos problemáticos. Si en la infancia no se llenan estos vacíos, pasan a la adolescencia y en ella se manifiestan a través de una identidad inestable, relaciones conflictivas y nace una mayor propensión a las adicciones debido al vacío y a tener comportamientos de riesgo como los deportes extremos, ya que la persona busca llenar ese vacío interno con sustancias o actividades que proporcionan una gratificación momentánea. A medida que vas creciendo, las dificultades también lo hacen si no las resuelves cuando aparecen. Miremos qué pasa en la edad adulta. Ahí se hacen más evidentes, primero, los problemas de baja autoestima. Se incrementa, segundo, el vacío existencial. La carencia emocional acumulada puede conducirte a una sensación de vacío existencial, donde te sientes insatisfecho con la vida y buscas constantemente un propósito o significado. Si no lo encuentras, da paso a tener más dificultades en la gestión del estrés, lo cual desemboca en relaciones conflictivas. En resumen, si no abordas el vacío emocional desde una edad temprana, puedes sufrir un impacto significativo en el bienestar general y en la calidad de tu vida. Todo este contexto es para que tú reflexiones. ¿Eres consciente de que los vacíos que tienes pueden generar vicios destructivos en tu vida? El peligro del vacío puede ser que, en ausencia de un propósito, dirección o sentido de la vida, la persona puede experimentar una sensación de desesperanza, desorientación o falta de significado. Y esto puede llevarlo a tener comportamientos autodestructivos como las adicciones, la ansiedad, la depresión o la búsqueda de emociones intensas para llenar ese vacío interno. Ejemplos tan claros como estos los vemos a diario en nosotros mismos y en nuestra propia familia, y les restamos importancia porque aprendemos a convivir con ellos. Sin embargo, esto significa que debemos transformarlo en oportunidades de crecimiento para mejorar nuestras vidas. Te hago una pregunta. ¿Tú o alguien de tu familia bebe cuando tiene dificultades? Esta es una forma de beberte tus emociones por desconocer cómo procesarlas. ¿Fumas? Porque ignoras cómo respirar bien y de forma consciente, o porque crees no merecer ni el aire que respiras. Comes en exceso, requiere sentirte fuerte. Y así podría continuar de forma interminable, de cómo nuestro inconsciente nos protege, entre comillas, de un sufrimiento que ya está instalado. Todas las adicciones son emociones no expresadas, y si no son expresadas, no pueden ser gestionadas. Ahora miremos qué nos dice la ley del vacío. Este establece que para recibir algo nuevo, primero debes hacer espacio liberándote de lo viejo. Hasta aquí está claro, ¿verdad?
Esto aplica tanto en el plano físico, mental y emocional y sugiere que al abrir espacio en tu vida, creas un vacío que invita y permite la entrada de nuevas oportunidades y experiencias. Bueno, ¿y dónde radica el peligro? En que si tú desconoces cómo procesar tus emociones de forma positiva, ese vacío se va a llenar de cualquier cosa y ahí hacen su irrupción los vicios y las adicciones. ¿Qué pasa con el vacío que se genera cuando tú eres un practicante consistente de Ho'oponopono? Que la divinidad llena estos vacíos de amor, paz, armonía y equilibrio. Cada que tú le solicitas a la divinidad que limpie y libere las memorias dolorosas, los pensamientos erróneos y los programas que ocupan un espacio en tu mente, ella sana y purifica esas memorias creando así un vacío. Y este vacío permite que la inspiración divina y la energía fluyan libremente en tu vida, ocupando ese espacio de nuevas oportunidades positivas para ti. Por esto, el acto de limpiar y liberar constantemente asegura que estés abierto a recibir la guía, la dirección y las bendiciones que tiene la divinidad para ti. En resumen, si vives en identidad propia, el vacío que generes puede llenarse de situaciones que afectan y perjudiquen tu vida. Pero cuando vives desde la autoidentidad, el vacío que creas con la práctica del Ho'oponopono lo llena la divinidad con amor, sabiduría y oportunidades que transforman tu vida. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interior. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios. Y también te dejo un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.